Ya tengo el placer de estar con el director de la Fundación Civismo, Jorge González Gallarza. ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias, Hugo. Muy bien. Bueno, tengo que comentar que yo antes de entrar en medios de comunicación, estuve con vosotros trabajando en la Fundación Civismo, con lo cual guardo un enorme cariño, como siempre digo, a la Fundación Civismo. Pero entiendo que hay mucha gente de nuestra audiencia que quizás no conozca qué es civismo. Entonces, esta primera pregunta pues va por ese motivo, ¿no? ¿Qué es Fundación Civismo? ¿Qué hacéis? Pues, bueno, Civismo es un think tank independiente, no estamos adscritos a ningún partido político ni a ningún otro ente. Somos un think tank que promueve el liberalismo clásico, el ideario liberal, y lo hacemos también teniendo en mente la necesidad de promover la sociedad civil. Queremos que las ideas que generamos se conjuguen con la capacidad de acción que haga que cambien las cosas en la sociedad, ¿no? Llevamos más de un año operando y pues tenemos muchos proyectos de investigación, muchas cuestiones sobre las cuales generamos informes, generamos conocimientos sobre las políticas públicas, pero también siempre ofreciendo alternativas para que sea la sociedad civil la que pueda dirigirse a los poderes fácticos de tú a tú. Claro, es fundamental, como bien decía, remarcar, subrayar, bueno, que sois un think tank independiente, porque hay muchos think tanks que están al final, bueno, pues asociados o a partidos políticos, o a sindicatos, o a empresas, o lo que sea, ¿no? Sois un think tank independiente, que tenéis, digamos, una clara visión, por tanto, en la sociedad civil, y por eso me gustaría también, profundizar, ¿no? Estamos viviendo una situación en términos económicos, también en términos políticos y sociales, ¿no? Pero también, y sobre todo en términos económicos, mala. Es decir, todos los expertos, economistas, organismos nacionales e internacionales, el propio gobierno nos dice que la situación va a ser mala a partir del mes de, bueno, pues del mes de otoño, ¿no? En otoño va a empezar a ser mala. Incluso hablan algunos expertos de que podríamos entrar en recesión, que es una palabra un tanto tabú, pero que también hay que decirla porque es la más pura realidad, ¿no? Recesión técnica son 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo y seguramente que eso al final se acabe dando en la situación económica. Entonces, ante este contexto, ¿qué proponéis? Seguramente que muchos políticos, diputados nos están escuchando. ¿Qué proponéis desde Fundación Civismo para atajar o para mejorar la situación económica? Bueno, pues en pocas palabras, bueno, como decías, efectivamente, el contexto internacional pues es muy retante, es complejo. Tenemos, por supuesto, hemos vivido una pandemia global, una pandemia en la cual pues el gobierno de Pedro Sánchez ha sacrificado las libertades civiles en pos de proteger una salud que no ha conseguido proteger porque nos ha afectado muy gravemente a la salud pública esta pandemia. También es un contexto complejo por la guerra en Ucrania, el retorno de las guerras en el continente europeo, con todas las consecuencias inflacionarias y económicas que tiene esta guerra. Pero ese contexto económico global no excusa la mala gestión de este gobierno. Es un gobierno que nosotros entendemos que es liberticida, que está sobreregulando e incluso engordando el Estado, como estamos viendo. Por ejemplo, uno de nuestras principales, y volviendo a tu pregunta de las propuestas que hacemos desde Civismo, uno de nuestros informes estrella es, que comentamos antes, el Día de la Liberación Fiscal, ¿no? El día a partir del cual los españoles empiezan a trabajar para sí mismos. Ese día ha sido el 13 de julio, con lo cual han sido 193 días los que los españoles han estado trabajando para Hacienda. O sea, esto es muy fuerte, ¿no? Pero realmente todo lo que han ganado los españoles trabajando, es decir, fruto de su trabajo, de la productividad, de la riqueza que han generado para esa empresa o para sí mismos, siendo autónomos, etcétera, pues todo lo que han pagado ha sido para Hacienda, es decir, no para sus bolsillos. O sea, esto es muy fuerte reconocer que hasta la fecha que decías, hasta junio, julio, pues que estén trabajando para Hacienda, para engrosar las arcas de la administración pública. Aquí hay 2 modelos, ¿no? El modelo que al final, bueno, pues eso, aumenta los impuestos, aumenta por tanto la presión fiscal sobre las familias, y otro modelo que es el liberal, que es el que defiende la Fundación Civismo, pues que efectivamente lo que pretende o lo que quiere es que seamos nosotros los ciudadanos, los individuos, los que tengamos el dinero en nuestros bolsillos y que decidamos en qué invertirlo, en qué usar ese dinero, ¿no? Son 2 modelos, uno es el modelo que aplica el gobierno, un modelo socialdemócrata socialista, y otro es el modelo liberal. Históricamente se ha visto que el modelo liberal es el que funciona. Sí, bueno, nosotros efectivamente pensamos que las políticas liberales pues aportan resultados, han demostrado ser las políticas que favorecen el dinamismo económico, la creación de riqueza y de empleo. Además tenemos, por nuestro modelo territorial autonómico, tenemos ya pruebas de que hay regiones de España donde a más libertad económica mejores resultados económicos, y
Y bueno, como decías, efectivamente nosotros tratamos de ser también esa entidad independiente que ofrezca soluciones y alternativas a las políticas que se están aplicando, ¿no? Porque este gobierno no va a durar de por vida. Claro. Llegará un día en el cual los españoles podremos pasar la página de este gobierno liberticida, y para preparar esas soluciones liberales que en ese momento tendrán que aplicarse, pues nosotros queremos ser un centro de pensamiento que ofrezca esas soluciones. Lo básico, no sé si compartes la opinión, lo básico a día de hoy sería bajar impuestos. Es decir, es inaudito, es increíble que esté el gobierno en máximos de recaudación, es decir, que haya recaudado todo lo previsto para este año y más, evidentemente por culpa de esa inflación. La inflación, claro, nos preocupa a los ciudadanos, los individuos, cuando vamos a comprar, que somos más pobres, que nuestro poder adquisitivo, por tanto, ha disminuido, pero eso también hace que el gobierno, que Hacienda, recaude más. Claro, entonces, en máximos de recaudación, y hemos visto que ni tan siquiera son capaces de deflactar el IRPF o de bajar la gran mayoría de los 16 impuestos que se dice rápido que subieron el año pasado, en el año 2021, y si lo bajan es tarde, mal y arrastro, tras haber, digamos, conseguido un mogollón de financiación, digamos, vía impuestos, como por ejemplo el IVA de la luz, que lo bajaron ya cuando estábamos pagando las calefacciones, entonces bajaron el IVA de la luz del 10 al 5%, ¿no? Hace un par de meses. Claro, es fundamental bajar de impuestos, pero esto ya es una cuestión incluso hasta personas socialdemócratas del entorno de Pedro Sánchez, como es Olaf Scholz, canciller alemán, del mismo partido que Pedro Sánchez, veíamos rebaja de 10.000 euros, de 10.000 millones en impuestos, ¿no? Claro. No, absolutamente. Además, yo creo que antes tú apuntabas a un elemento de contexto muy clave, que es el alza de los precios de los carburantes, que es con lo cual pues Hacienda se está forrando. Nosotros estamos considerando una línea de investigación que compare cuánto dinero se está llevando el Estado en impuestos a raíz de este alza. Nosotros tenemos la intuición de que España es uno de los países que más se está forrando con este contexto internacional, y efectivamente para volver un poco en el tema del lado de la imposición sobre las familias y las empresas, ¿no? Aquí nosotros, como te decía, el Día de la Liberación Fiscal es un informe que hacemos anualmente. Cada año el día es distinto, va variando. Cada año el día a partir del cual los españoles dejan de deberle impuestos a Hacienda, y este año ha caído el 13 de julio. De julio. Con lo cual, casi a la mitad del año. Y varía, perdona, es muy interesante también otra derivada, ¿no? Y es que, además de variar la fecha, como bien decías, entre año y año, también varía entre comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, digamos, que aplican precisamente modelos liberales, o por ejemplo, Comunidad de Madrid, tienen un día de la liberación fiscal que se produce antes que otras comunidades autónomas que efectivamente pues aplican modelos más liberticidas, ¿no? Aumento de impuestos, más presión fiscal y todo lo que ello conlleva. Eso también es muy interesante para poder comparar los diferentes modelos que están aplicando a nivel autonómico aquí en España, claro. Sí, totalmente. Y bueno, efectivamente es un conflicto de modelos, son modelos económicos y modelos de políticas públicas totalmente distintos. Aquí mismo estamos, por supuesto, en Madrid, y también vemos cómo la Comunidad de Madrid está en un conflicto, en un conflicto con el gobierno central, donde estamos viendo cómo la presidenta de la comunidad está llevando al Tribunal Constitucional el decretazo energético del gobierno, lo cual es un ejemplo más de que las comunidades autónomas también tienen un margen en el cual pueden demostrar, y lo está haciendo la Comunidad de Madrid, que efectivamente las políticas liberales son las que más resultados dan. Y efectivamente el Día de la Liberación Fiscal, como dices, pues varía en función de las comunidades, y aquellas que antes liberan al ciudadano para que pueda trabajar para sí mismo y llevarse su dinero a su casa, pues son las que más dinamismo económico y las que más empleo y más crecimiento generan. E inversión extranjera. Es decir, otro dato fundamental, y yo creo que muy necesario en un país como España, con un tejido productivo en el que el 98-99% son pequeñas y medianas empresas, por tanto, de pequeños trabajadores, con poco margen de maniobra en comparación con las grandes multinacionales. La comunidad autónoma que ahora mismo más está captando inversión extranjera es la Comunidad de Madrid, por encima de Cataluña, que era efectivamente hasta el año 2017 aproximadamente el motor económico de España. Pero evidentemente cuando se aplica un nacionalismo exacerbado, contrario por tanto a los postulados liberales, pues ocurren estas cosas, que dejas de ser el motor económico de España, como lo era Cataluña, ahora lo es la Comunidad de Madrid, dejas de captar inversión extranjera como la captaba Cataluña, ahora lo capta 5 veces más, que recordar el dato, de la Comunidad de Madrid, y eso es lo que ocurre.
No, absolutamente. Y además lo estamos viendo y es natural que los inversores extranjeros, como dices, pues busquen esa seguridad jurídica, esos impuestos no prohibitivos o incluso un sistema fiscal que favorezca la inversión y el crecimiento. Y además lo hemos visto también, por darte otro ejemplo, en la gestión de la pandemia. Hemos visto cómo en la Comunidad de Madrid pues ha habido una gestión más cercana, digamos, al modelo sueco, a un modelo más liberal también de gestionarlas, de permitir que perduren las libertades civiles sin confinar, confinando lo justo a los ciudadanos y protegiendo la salud, pero sin pisotear los derechos de los ciudadanos. Y para nosotros, efectivamente, eso es un ejemplo de cómo hay que gobernar. Lo veníamos comentando en estas últimas preguntas y respuestas, ¿no? Pero yo creo que tenemos que incidir en ello. Y es que cada día hay menos libertad política, social y económica en España. O sea, y esto es algo muy dramático, muy perjudicial que estamos viendo, y es al final eso, que el intervencionismo estatal por parte del Estado se está incrementando hasta incluso chocar de lleno con nuestra esfera privada, lo cual también es muy perjudicial cuando el Estado mete sus garras, mete sus manos en la esfera privada de las familias. Es decir, ya no solamente en la economía, que también, es decir, la presión fiscal, el intervencionismo, pues ha aumentado en España, pero también, insisto, en cuestiones que deberían de ser del ámbito más privado del individuo. Absolutamente. Nosotros somos un think tank liberal en todos los sentidos de esa palabra. Para nosotros el liberalismo no solo es una doctrina económica, también es una visión del mundo, las libertades también son civiles y políticas, y efectivamente estamos viendo también una deriva, no diría totalitaria, pero por lo menos sí un poco autoritaria de este gobierno. Hombre, es que nos dicen hasta dónde tenemos que poner los huevos en la nevera. Que esto no es una broma. Es decir, es que del Ministerio de Consumo, Alberto Garzón, recordemos que había una campaña que, por cierto, pagamos en todos los españoles, de todos los contribuyentes, en donde nos decían que era más recomendable que los huevos, que no sé qué, no sé cuánto, de la nevera, cómo tenían que estar puestos. Es decir, yo creo que ya es algo verdaderamente que se está, es decir, que el Estado no está ya pasando una línea que es la línea privada. O sea, es que tenemos que respetar la propiedad privada, por supuesto, la libertad, digamos, individual económica, la libertad de las empresas, por tanto, pero también la libertad social, la libertad del individuo, ¿no? Sí, absolutamente. Libertades sociales, libertades educativas. Estamos viendo también cómo los partidos de izquierda en este país están cada vez más obedeciendo a lobbies ideológicos que también buscan pues limitar la libertad que tienen, por ejemplo, las familias y los padres de elegir la educación para sus hijos, con lo cual nosotros estimamos que la libertad está siendo asaltada en España y realmente una deriva liberticida en todos los frentes, y creemos que efectivamente cuando se aplican recetas o medidas liberales en el campo económico, pero también en el ámbito político, social, cultural, es cuando florece el ser humano, es cuando mejor pues es cuando los seres humanos pueden alcanzar su máximo nivel de emancipación y de autorrealización. Para nosotros esa es la filosofía que defendemos, es el liberalismo clásico, es el liberalismo pues por ejemplo, de John Locke y de tantos otros pensadores españoles también, y esa es la visión de sociedad que queremos ofrecer. Y precisamente para concluir me gustaría preguntarte por ello. ¿Crees que está habiendo un cambio, digamos, de cultura política, en el sentido de que dirían los politólogos Salmón y Verba, ¿no? Es decir, ese acercamiento de las personas a la política? ¿Crees que está habiendo ese cambio? ¿Crees que está, entre los jóvenes, sobre todo, habiendo un cambio, digamos, que el liberalismo pues está calando un poco más? Yo, sinceramente, como joven, diría que hay más jóvenes liberales, o que al menos entienden o saben medianamente lo que es el liberalismo, ¿no? Y no se quedan solamente con esa concepción de que son los hombres con puro que manejan las grandes empresas, que es la concepción capitalista, ¿no? Liberal, que se ha infundido históricamente. O sea, el liberalismo no es eso en todo caso es mercantilismo, porque hay que diferenciar entre lo que es liberalismo de lo que es mercantilismo, y esa diferenciación, desde luego, muy pocos la conocen. Pero yo creo que, insisto, está viendo desde abajo, desde la base social, que son los jóvenes, un cierto cambio de cultura política, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, a mí también me gustaría pensar que está habiendo este cambio de cultura política. Nosotros además somos un think tank que hace una apuesta muy clara por la juventud. Queremos que pues la juventud se apropie y adhiera a este ideario, porque creemos que es el que más posibilidades ofrece para que estos jóvenes se emancipen y den todo lo que tienen que dar a la sociedad. Y efectivamente, como dices, pues para darte un ejemplo concreto, ¿no? Por ejemplo, el caso de lo que el autor americano Christopher Lasch llamaba la sobreproducción de las élites. Yo creo que lo que ha ocurrido en España es que nos hemos encontrado con un contexto económico que no generaba oportunidades de empleo para los jóvenes, y eso ha radicalizado a los jóvenes. Lo hemos visto, es la sobreproducción de las élites, ¿no? Cuando las universidades en España, que este ha sido el caso, forman más
gente que la economía y la sociedad pueden absorber y dar empleo cualificado, pues cuando ocurre eso se radicalizan los jóvenes. Eso es lo que ha pasado en España. Y entonces nosotros creemos que cuando con políticas económicas liberales es como los jóvenes mejor van a poder labrar su futuro profesional, mejor van a poder aportar a la sociedad, y desde luego en España no podemos el socialismo, que es el ideario que gobierna ahora mismo el país, pues es una ideología que no apuesta por los jóvenes porque no les da esas oportunidades para que ellos demuestren y den a la sociedad. Bueno, no apuestan efectivamente por la creación de empleo. O sea, que al final, en última instancia, quienes generan empleo, quienes generan riqueza y empleo, son los empresarios, son los autónomos, es decir, son las personas que arriesgan su capital privado y generando, digamos, una empresa y, por tanto, claro, o sea, al final tenemos un país en donde se cohíbe, en donde de alguna forma se constriñe la creación de nuevas empresas y por tanto de empleo, pues eso acaba repercutiendo en los más jóvenes, que tienen menos posibilidades. Cuanto menos empleo haya, por cierto, España, el país que lidera, está arriba de todo en el índice de desempleo de la Unión Europea, por encima de Grecia. O sea, el que está arriba de todo en desempleo se llama España. Claro, eso es perjudicial, evidentemente, eso también repercute en toda la sociedad, pero especialmente los más jóvenes, que son los que más, claro, por su falta de capital humano, por su falta de experiencia laboral, etcétera, pues son los que más difícil tienen en muchas ocasiones encontrar empleo. Absolutamente, absolutamente. Y hemos sido y seguimos siendo uno de los países que en peores perspectivas de vida, ya no solo de empleo, sino de vida, ofrece a los jóvenes. Somos también uno de los países de los que más inmigración joven ha habido, de los que más diáspora. Tenemos muchísima gente joven que tiene muchísimo que aportar al país. La tenemos viviendo fuera y se están beneficiando de ello los países que los acogen. Y España debería, por supuesto, ofrecer una perspectiva de vida a los jóvenes que les permita, como digo, vivir, emanciparse, aportar desde el mercado laboral y desde las empresas todo lo que tienen que aportar a la sociedad, pero que también sea un sitio que incluso consiga atraer a jóvenes de otros países. Eso sería ya ideal. Claro. Jorge, un placer. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Periodista Digital y, bueno, seguimos vuestra labor en Fundación Civismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo.